Hoy vamos a fotografiar el Marshall Stockwell 2, un modelo de altavoz que me fascina, suena súper bien, es precioso, no hace falta que yo os lo diga, es súper bonito y la verdad es que queda genial en cualquier sitio que lo pongas. Entonces lo tenemos aquí en el estudio, nos hace muchísima ilusión aceptar el reto de fotografiar un producto únicamente utilizando un punto de luz. Vais a ver cómo hacemos para solapar las capas, cómo trabajamos en diferentes momentos con diferentes modificadores para conseguir un resultado llamativo, profesional, pero únicamente teniendo un flash. Ahora mismo hay mucha gente queriendo reinventarse, queriendo hacer fotografía de stock, fotografía de producto, de comida. Bueno, pues qué mejor que ver un vídeo en el que te explico cómo hacerlo utilizando solamente un punto de luz y algunos modificadores. Bueno, lo primero que necesitamos obviamente es un soporte. Yo compro burras en Leroy Merlin, que las tiene a muy buen precio. Con esto es suficiente, podemos hacerlo tanto en el suelo como encima de unas burritas. Entonces vamos a hacerlo con unas burras, vamos a poner encima unas maderitas y vamos a disparar nuestra foto sobre un soporte así como muy oscurito. Podéis hacerlo en cualquier tipo de soporte, no hace falta que sean maderas, puede ser mármol, pueden ser suelos. Nosotros compramos muchos suelos tipo de vivienda, ¿sabéis? En plan, por metros, pues compramos un suelo que nos gusta y lo utilizamos. Y las líneas que se ven en medio de una plancha y otra, muchas veces las quitamos en Photoshop y ya nos queda como si fuera un soporte. También se pueden utilizar para el fondo, pero a veces cuando las pones de fondo pesan demasiado, si son muy buenas, y entonces se te pueden caer encima del producto y la lías. Tenemos esto, vamos a por las maderas, bajamos uno de los fondos, seguramente algún gris oscurito para darle una atmósfera como muy oscura y empezamos a iluminar. Algo súper importante es que haya distancia entre el fondo y el producto, porque vamos a iluminar con una sola luz de forma progresiva toda nuestra escena. Eso quiere decir que vamos a ir muy poco a poco iluminando cada parte del producto y finalmente iluminamos el fondo para conseguir tener la imagen que tengo en mi cabeza en la pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer con una sola fuente de luz? Pues colocando el trípode de nuestra cámara en un punto fijo que no vamos a tocar, ni siquiera vamos a disparar en cámara, porque aunque tú creas que no estás tocando la cámara demasiado ni la estás moviendo, cuando aprietas el disparador la cámara se mueve lo suficiente para que después no te quede bien cuando hagas el montaje en Photoshop. Así que vamos a conectar nuestra cámara al ordenador a través de un cable Tether Tools que puedes conseguir en la tienda de Kinafoto. Y por cierto, si lo vas a comprar, recuerda que cada modelo de cámara lleva su cable, no es un cable para todas las cámaras. Y a partir de ahí disparamos desde el ordenador y vamos ajustando un poco el esquema para ir consiguiendo poquito a poco lo que vamos buscando. La altura a la que colocamos la cámara es fundamental y hay que decidir desde dónde vamos a ver el producto. No es lo mismo verlo desde la parte superior, donde tengo detalle de toda la parte esta de aquí, toda la botonera, que verlo desde una altura similar a donde está el producto, en donde va a aparecer como de unas proporciones mucho más naturales, a verlo incluso desde abajo hacia arriba y con un objetivo un poquitito angular, como es este 23 mm 1.4 de Fuji, que equivale en full frame a un 35 mm. Me gustaría hacer la prueba. ¿Quiero utilizar un angular en fotografía de producto? Sí. ¿No es lo canónico? Correcto. ¿Por qué lo hago? Para exagerar las proporciones del altavoz. Muchas veces cuando hacemos fotografía de producto, no para venderlo en la página oficial, sino por ejemplo para ponerlo en Instagram, nos interesa llamar un poco la atención. Y la manera de llamar la atención que yo tengo es intentar jugar un poco con esa vertical desde abajo para ver si estiro un poco el producto y cómo me queda. Después tengo el 35 mm 1.4, que nos daría una imagen mucho más natural, y si queremos que las proporciones sean las correctas, necesitamos un teleobjetivo corto como el 90 mm, que equivale en full frame a un 135 aproximadamente. Vamos a hacer una prueba con la luz ambiente, sin ningún tipo de luz, para ver cómo se ve el altavoz cuando lo fotografío desde una altura media. Ahora no tiene ningún tipo de luz, así que esta sería la toma desde la altura del altavoz. Esta sería la toma desde arriba. Y esta sería la toma que seguramente gane desde abajo. Y hagamos lo propio con el 23 mm para ver las diferencias. Aunque en realidad del 23 lo único que me interesa es la inferior. Acercarme mucho y tirarla desde aquí abajo.
¿Veis la diferencia? Se nota un montón entre el 35 y el 23, o sea, entre el 35 y el 50 milímetros en full frame, se nota mucho la diferencia de cómo el producto se percibe. Entonces, la elección de la lente es una parte fundamental de la fotografía de producto. Nosotros no vamos a utilizar esta lente porque queremos hacer una fotografía medianamente digna, pero quería que supierais que es una posibilidad y que muchos creativos, artistas, llamadlos como queráis, utilizan este tipo de angulares para hacer tanto producto como fotografía de retrato. Obviamente no para hacer un producto para un catálogo, sino para hacer un producto a lo mejor para una página web, para un blog en el que estás hablando de algo que sea un poquito más fresquito, Instagram, una tienda. Entonces puedes tomarte esa libertad creativa y hacerlo de esa forma. Por ejemplo, Platón, que es un retratista súper famoso, utiliza angulares y un punto de vista muy bajo para exagerar los rasgos físicos que tienen las personas a las que retrata, y consigue gracias a eso que las piernas de las personas luzcan enormes y que la persona se vea arriba como muy lejos del primer plano. Entonces, mucha gente utiliza este tipo de focales, incluso más todavía, para hacer cosas que teóricamente no deberían ser utilizadas. Y es que en la fotografía, cuando cruzamos la línea de lo correcto hacia lo creativo, artístico, es cuando la vaina se empieza a poner bastante interesante. Tenemos la cámara montada, vamos a trabajar en formato horizontal porque obviamente el medio al que va destinado esta fotografía es precisamente este vídeo y quiero que lo veáis bien, con lo cual no tiene ningún sentido trabajar en vertical. Aparte, la cámara tiene suficiente resolución para hacerle un recorte a la imagen y trabajarla en vertical si quiero en Instagram, que al final lo que me está pidiendo, si no me equivoco, son 2048 píxeles de lado mayor y mi cámara tiene más de 2048 píxeles de lado menor, así que no tengo ningún problema en reescalar para poner la misma fotografía que te enseño en YouTube, en Instagram, utilizando un formato vertical y que así ocupe mucho más espacio en la pantalla. Pero sinceramente me gusta mucho la fotografía de producto en horizontal porque queda muy bien en banner de páginas web, en catálogos, a dobles páginas, etc. Entonces adoptamos un punto de vista medio alto, estoy un pelín por encima para que se vea la botonera. Vamos a ser bastante conservadores en este sentido, no nos vamos a ir mucho más bajo, pero bueno, el trípode tiene su columna, podría bajar, podría subir y decidir cómo quiero que se vea el producto. Con el objetivo de retener a la audiencia el máximo tiempo posible, vamos a elevar uno de los lados del altavoz de tal forma que dé la sensación de que está en ingravidez. Para hacerlo hay muchísimas maneras. La más sencilla que nosotros encontramos es utilizar un nylon que después en postproducción vamos a borrar de forma súper sencilla. Lo trabamos en la pieza del propio pie de flash, lo enganchamos en el lateral del propio altavoz y sencillamente levantándolo un poco ya conseguimos que se quede bastante estático. Como siempre que trabajamos en estudio es importante controlar toda la iluminación, así que vamos a utilizar unos parámetros que nos permitan únicamente ver la imagen si la iluminamos con nuestros flashes. Tenemos nuestro set montado, altavoz que está sujeto por un nylon, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer las fotografías porque si se mueve tenemos un grandísimo problema y es que no nos van a coincidir las capas exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si os fijáis cuando paso por aquí empieza a moverse. ¿Lo veis cómo se mueve? Y es porque el suelo es de madera y entonces tiene cierta vibración. Entonces cuando paso por aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué lo hacemos con el nylon? Bueno, porque seguro que a muchos de vosotros os llama un montón la atención ver una carátula en donde hay un altavoz que está un poco suspendido en el aire, queréis saber cómo se hace, pincháis en el clic, al final no deja de ser puro marketing de YouTube para que veáis un altavoz que os llame mucho la atención y digáis, ¿cómo puedo hacer esa fotografía? Pues se hace así, utilizando nylon, o al menos así es como la hago yo, me resulta muy sencillo porque esto se borra de una forma extremadamente fácil después en Photoshop. Vamos a trabajarla de esta manera, una sola luz, conectamos nuestra cámara por Tether y empezamos a iluminar. Vamos a crear una sesión en Capture One que se va a llamar Marshall. Todas las fotografías que tomemos con nuestra cámara se quedan dentro de esta sesión. Entonces venimos aquí a la cámara,
tenemos que quitarle lo de que se apague automáticamente porque las cámaras normalmente las configuramos para que nos dure más la batería con un autoapagado de 15 segundos, 30, un minuto, depende un poco como quieras. Entonces hay que quitarlo y a partir de aquí yo voy a ver cada fotografía que haga en la pantalla, en el monitor. Estoy utilizando un monitor BenQ que me gusta muchísimo, la verdad que estoy encantado con él desde que lo adquirí y sinceramente si te puedes permitir tener monitor y vas a hacer fotografía de producto, hazlo porque es importante que estés viendo en un monitor grande lo que estás fotografiando sobre la marcha, porque así fallas mucho menos. Entonces, el flujo de trabajo es muy sencillo, ratón, disparamos desde aquí, la cámara se dispara y lo que voy haciendo es colocar el flash teniendo una barbaridad de cuidado en mover lo mínimo posible el entorno. Lo idóneo sería tener varios flashes, pero esto es un challenge y había que intentarlo con una sola luz, así que lo que haré será, una vez que tenga todas las fotografías, primero hacer un ajuste en Photoshop para que se alineen las capas automáticamente y a ver cómo nos sale. Tenemos nuestras fotografías en el monitor. La primera de ellas, la fotografía en la que iluminamos la parte frontal de nuestro producto. Importante en esta fotografía que luzca bien, pero que no sea excesiva la iluminación, que tenga detalle las letras de Marshall y que tengan detalle la rejilla y que tenga detalle todo lo negro, pero con un nivel de exposición correcto. Esta foto la hicimos en TTL utilizando el Profoto B10 directamente, o sea, no tuvimos ni que saber medir. Disparamos en TTL y salió la fotografía. Obviamente, cuando ya pasamos a la parte trasera, las cosas cambiaron ligeramente. Entonces, para tener toda la silueta de atrás y esta correa de aquí, ya necesitamos utilizar el modo manual de nuestro flash y por eso hay varias tomas, ¿vale? La primera quedó muy subexpuesto, en la segunda quedó muy sobreexpuesto, pasé a manual y lo hice a mano. Entonces voy seleccionando las fotografías con las que me voy a quedar. La tercera imagen es una imagen que tiene la luz en la parte superior y que lo único que busco de ella es probar si me gusta más a nivel de botones iluminarlos de esa forma. Entonces la tiro y la reservo por ahí. La siguiente fotografía está mal hecha, se cuela todo el flare y no tiene nada de contraste. En la siguiente también está mal hecha y en esta, que me gusta mucho, me siluetea a este lado de aquí la correa, le hago aquí un pequeño destello y en la parte interna también tengo ese pequeño digamos, punto de luz que hace que el terciopelo luzca precioso, ¿vale? Porque al final es la mezcla de todo lo que nos va a quedar. Entonces, ahí está perfecto. Y bueno, finalmente estuvimos trabajando con el fondo, hicimos varias tomas, algunas tienen demasiada luz como esta, en otras salgo yo aquí, no me quiero estar borrando, así que Ángel me da feedback y me dice no, está saliendo y demás. Si os fijáis, al separar el producto del fondo tenemos bastante claro que las dos partes se iluminan por separado, entonces es una grandísima ventaja, así tenemos el fondo en una foto y en la otra fotografía tenemos el producto, entonces está silueteado aquí en negro, ¿ok? Y finalmente nos vamos a quedar con esta que es muy tenue y es la que nos gusta. Por último hice una fotografía con luz dura a la rejilla, por si veo que me falta nitidez en la zona de la rejilla, utilizo esta fotografía de aquí. Entonces ahora lo que tengo son una serie de fotografías que voy a ensamblar para hacer una imagen. En este caso son 6 fotografías, pero podrían ser muchas más. Las tengo ya todas en pantalla y con estas 6 fotografías ensamblo la imagen. ¿Qué puede ocurrirme? Bueno, primero, que sea difícil de manejar el tema del flare. Por eso utilizamos rejilla, para tener mayor control de la luz y que no se los cuele mucho en la lente cuando trabajamos por detrás. Puede ocurrir también que se haya movido el producto y eso es bastante plausible en realidad. Así que lo que voy a tener que hacer primero es comprobar que no se ha movido el producto. Pero cuando tú mueves una fuente de luz alrededor de un producto, ese producto da la sensación de que se ha movido. Entonces no sabes muy bien si se ha movido hasta que realmente las tienes todas abiertas por capas en Photoshop. Pero antes de abrirlas por capas en Photoshop las vamos a editar. Entonces lo que editamos es la primera fotografía a nivel de color y a partir de ahí ya copiamos y pegamos todos los ajustes que hagamos en esa fotografía al resto de tomas que hemos capturado. Ya tenemos todas las fotografías apiladas en capas. Lo único que he hecho es abrirlas todas en Photoshop, copiar toda la fotografía, pegarla y eso sí, ordenarla. Fíjate cómo tengo frontal, perfil izquierdo, superior, perfil derecho, fondo y rejilla. Vamos a irlas viendo todas poquito a poquito, ¿vale? Vamos a irlas desactivando. Entonces sería frontal, que es mi fotografía base, perfil izquierdo, que sería esta fotografía de aquí, superior, que sería esta fotografía de aquí, perfil derecho, fondo,
y la rejilla, ¿vale? La diferencia entre rejilla y la frontal es grande, si os fijáis cambia bastante, pero también cambia bastante cómo se ve la rejilla. Ya estoy viendo que puede que se me haya movido ligeramente la fotografía, así que lo primero que voy a hacer es, las selecciono todas, vengo a donde dice edición, alinear capas automáticamente, le digo que está en automático, le doy a OK y vemos qué ocurre con todas estas capas. Photoshop hace una alineación y lo que me da es un churro, seguro, absolutamente un churro. Aquí hay una capa movida que voy a tener que mover a mano. Efectivamente. Bueno, lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Entonces, empecemos por ir sumando cositas. Os cuento cómo va. Creamos una máscara de capa, la ponemos completamente oscura para que no se vea nada y entonces con un pincel silueteamos en la zona que queremos coger de cada una de las capas. Es bastante sencillo de hacer, aunque obviamente es algo que se hace a mano. Entonces tenemos la frontal, aquí está, perfecta, venimos a perfil izquierdo, seleccionamos perfil izquierdo, creamos una máscara de capa. Y en este momento la invertimos, así que desaparece, cogemos el pincel, lo ponemos en blanco y de esta capa la parte que queremos es la parte de la izquierda. Así que lo único que tengo que hacer es empezar a pintar. Obviamente si no es al 100% mejor, o sea, si es al 50 o menos, un poquito mejor, entonces empezamos a siluetear y de repente vemos cómo empieza a aparecer todo el detalle. ¿Veis cómo las capas no están alineadas? Se ve perfectamente ahí, así que ahora a mano vamos a alinear las capas. Siempre movemos la capa, realmente la de arriba, ¿vale? Dejamos la capa de atrás perfecta y movemos la de arriba. La alineamos a mano, ya estaría, y ahora volvemos a la capa y volvemos a pintar. Y este es el proceso que vamos a llevar a cabo con todas nuestras fotografías. Vamos a ir poquito a poco dándole brillo para ir separando nuestro producto del fondo y lo vamos a hacer a mano. Ya tenemos la primera de las capas, ¿ok? En este caso tenemos que quedarnos de la primera capa con esta parte interior y esta esquinita sí se la vamos a dar a la segunda capa. Perfecto. Aquí quitamos de aquí toda esta parte. A mí me gusta porque es una especie de proceso de artesanía. Tú decides dónde hay luz y dónde no hay luz. Y la verdad que eso mola bastante, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí abajo quiero un poquitito más de luz. Entonces lo que voy a hacer es darle un flujo menor y con un pincel grandito y muy suave, eso es. ¿Veis cómo de repente aparece toda esta luz de aquí? Muy bien. Y ahora no quiero que se me manche la que es la madera, así que invierto el pincel, voy a negro, le pongo un poco más de dureza y entonces ya vengo aquí y voy pintando hasta que consigo que esté perfecto. Incluso puedo acercarme más y tocar aquí para ir quitando todo este exceso de luz que estaba en la capa que habíamos iluminado desde la parte trasera. Ok, solamente tenemos dos capas y ya tenemos una fotografía de producto bastante decente. Vamos a seguir sumando capas, venga. Vamos con la tercera, pero antes voy a mirar simplemente si puedo aquí meterle un poco más de luz en la parte superior a ver qué obtengo. Efectivamente todavía quedaba algo de luz por aquí arriba para siluetear, queda precioso, muy bien, porque fijaros que justamente donde termina la luz de esta capa superior empieza la luz de la primera de las capas, de la capa que se llama frontal. Entonces me gusta que acabe una y empiece la otra, queda muy natural. Me temo seguramente que la superior prácticamente no la voy a utilizar, solamente la voy a utilizar muy posiblemente para algún botón, así que voy a crearle la máscara de capa, la invierto, vengo a los botones y muy suave vamos a mirar qué podemos obtener por aquí. Vemos que no está nada alineado, así que tenemos que alinear esta capa. Vamos a pintar un poco para ver cómo la alineamos. Ok, venimos aquí, vamos a la izquierda. Ok, perfecto. Más o menos así estaría alineada. Venga, y como solamente vamos a coger esta parte de aquí arriba, pues ahora venimos aquí en blanco y simplemente cogemos la parte del botón, la botonería de la parte superior, ¿vale? Es un poco excesivo, entonces le voy a quitar opacidad a la capa, ¿ok? Así que tenga detalle, ¿veis cómo cambia todo? Y ahora en el fondo vamos a pintar un poquitito también para que se separe del fondo, ahí estaría un poco, aquí,
Seguro que a estas alturas ya estás pensando que no era tan complejo. Ahí, vale. Hay que ver que no está exactamente perfecta, así que tenemos que rodarla. Aquí. Yo creo que aquí está bastante bien. No se ve que se ha movido durante el transcurso de la toma. Aquí parece que está bastante bien. Estas son pijadas porque en realidad cuando tú ves la fotografía no te vas a acercar a este nivel, ¿vale? Y si esto fuese una producción profesional, yo no tiraría esto con un nylon de esta forma. Pero me apetecía que vierais un poco cómo se podía hacer con pocos medios. Ok, tenemos este poquito de brillo por aquí también. Ángel me está mirando como diciendo, joder, pues te está quedando bastante bien. Venga, ya tendríamos 3 capas, ¿vale? Vamos a mirar si esta capa de la parte superior me puede aportar algo más. Aquí a lo mejor un poquitito más de brillo. Estáis viendo que es puro pincel, o sea, realmente no es nada complejo. Muy bien. Necesitamos algo que me ilumine la parte interna de esta cara de aquí, del terciopelo. Y me temo que eso solamente está en la capa anterior. Así que vengo a la capa anterior y con un flujo muy, muy bajo voy a empezar a darle luz porque ahí sí que solo quiero que me ilumine aquí un poco. ¿Veis cómo aparece el terciopelo? Eso sería. Ahí estaríamos. Es casi como si fuera brujería, ¿sabéis? Porque de repente es como, necesito luz aquí, baja la capa que tenga luz ahí y activas un trozo. Y si le dejas el borde un poquitito más oscuro, te queda además como si fuera súper perfecta. Es como, Dios, ¿cuántos flashes ha utilizado para hacer esta fotografía? ¿Qué dominio de la técnica? No, simplemente es Photoshop y listo. Ya estáis viendo que lo hemos hecho con un softbox y un Profoto B10. Invertimos la capa y le vamos a hacer un pelín de Dodge and Burn aquí en la esquina. O sea, vamos a poner esto un poco más oscuro para que tenga tridimensionalidad. Ahí estaría. Lo último que hacemos es quitar el nylon, ¿vale, chavales? Ok, vamos a la siguiente. Esta toma me da un perfil interesante en el lateral derecho. Este de aquí, o sea, todo lo que es el altavoz en el lado derecho, pero no sé hasta qué punto lo quiero, así que la voy a activar, la voy a poner como siempre con la máscara de capa a la inversa y voy a probar simplemente un poco por la derecha para ver qué tal me va, pero muy suave, también a un flujo del 3%, una cosa como muy suave. Y vamos a empezar a darle a ver qué pasa por aquí a la derecha. Vemos que no está bien colocada, vamos a tener que colocarla nosotros, así que venimos a colocarla. Casi os diría que alinear capas fue una pésima idea, porque como estáis viendo, realmente no solo no me las alineó, sino que me las trastocó bastante. Vale, parece que así más o menos tendríamos el perfil. Y ahora volvemos a darle más luz a todo este lado de aquí, perdón, este ladito de aquí. Sí que le da un toque, como un toque en plan, te lo separa un poco del fondo y realmente le da volumen a ese lateral, pero tampoco es una locura, o sea que era un flash que nos podíamos haber ahorrado, aunque a mí personalmente me encanta meter muchos porque da la sensación de todavía más pro. Ok, tendríamos esto ya más o menos bien hecho. El fondo, muy bien. El fondo lo que vamos a hacer es venir aquí al modo de fusión y ponerle a aclarar. En el momento en el que nosotros le ponemos a aclarar, lo que le estamos diciendo a Photoshop es, mira, de cada píxel que tiene encima otro píxel, enséñame el más claro de los dos. Como el fondo estaba muy bien hecho porque nosotros nos lo habíamos llevado a que fuera la parte frontal una silueta perfecta y es negra, siempre se va a ver únicamente el fondo, entonces es muy fácil de meter. Solamente tenemos que venir y poner aclarar y ya tendríamos el fondo. Y la diferencia, chicos, es abismal, como estáis viendo, cambia muchísimo. La última capa, que es la de la rejilla, lo que vamos a hacer es generarle otra vez una máscara, la invertimos. Solamente la vamos a aplicar en algunas zonas, entonces vamos a venir, vamos a coger el pincel, lo vamos a hacer bastante grande, vamos a crear primero con un pincel muy grande así
y bastante fuerte, por lo menos del 90%. Le vamos a dar un toque aquí, tuc, en blanco. Ahí estaría. Y ahora vamos a quitar toda la parte de fuera que les sobra, que sería toda esta parte de aquí. Borramos todo esto. Esto me gusta de la fotografía original. Eso es. ¿Veis que también le da un poquito de brillo al frontal? Si quisiéramos ese brillo, lo podríamos aprovechar. Podríamos venir aquí y coger ese brillo que nos da la capa. Lo que pasa es que así está fuertísimo, obviamente, lo vamos a bajar ahora mismo. Pero sería una posibilidad, o sea, tener esa luz frontal y dura es una posibilidad en caso de que queramos pues más brillo en la parte frontal, ¿no? Aquí le hacemos un pequeño degradado y ahora bajamos la opacidad de la capa. Ok. No, me gustan más las letras cuando no están tan brillantes, aunque como vamos a bajar ahora la opacidad, vamos a probarla, a ver qué tal va. Sí, efectivamente. Por último, lo que nos queda por hacer es arreglar toda la parte de las maderas, darle un poquitito más de rollo, un poquito de correcciones de color, limpiarla un poquito la madera, reencuadrar la fotografía, borrar el hilo, que se borra muy sencillo con simplemente cualquier herramienta de clonado o mejor si es alguna de las que, como por ejemplo la tirita, y presentarla. No sé qué pensáis vosotros, yo creo que el challenge está superado, creo que hemos conseguido una muy buena fotografía utilizando únicamente un punto de luz y una ventana con una rejilla. Si te apetece pillar algo de material, no olvides que la gente de Kinafoto tiene una web actualizada en donde además están subiendo todos los vídeos que vamos haciendo en lo que ellos llaman la Kina Academy, que es una especie de academia de formación donde van a ir metiendo todo el contenido que vamos creando, no solamente yo, sino las otras personas que hacen contenidos para ellos. Creo que ojalá existieran más tiendas como Kinafoto que apuesten por crear contenido de calidad para que los fotógrafos se entretengan, aprendan, lo pasen bien y sobre todo estén muy bien asesorados.